O sea, es poco tiempo para el tema que hay que ver. Entonces, ahora si quieren, pueden ir haciendo sus preguntas igual entre medio de la clase, pueden activar sus micrófonos si quieren preguntar cosas, porque, o si no, registrarlas en el chat nomás, ¿ya? Eh, Déjenme ver acá, confírmenme si se ve la presentación. A ver. ¿Se ve la presentación ahí? ¿Alguien que me diga por micrófono, por favor? Se ve, profe. Ah, sí se ve. Ya, vale. Súper. Entonces, vamos a empezar hoy día con el segundo módulo de semiología neurológica. Hoy día vamos a hablar sobre pares craneales. Esto es un poco más amigable porque va a ser dividido en, obviamente, cada par craneal y eso hace que uno se ordene un poquito más, a diferencia de compromiso de conciencia que es continuo. Para los que no me conocen, soy Claudia Carvalho Acuña, soy egresada de la Universidad Mayor, como les había contado ayer. Ahora actualmente estoy haciendo la beca de Neurología de Adultos en la Universidad de los Andes, ya voy en tercer año y si todo sale como debería salir, debería estar después devolviendo en Victoria o en el Hospital de Angola, así que puede que igual nos topemos en un futuro próximo. Entonces, para comenzar, saber que son 12 pares craneales de los cuales vamos a hablar. Tenemos acá en orden, desde el primero hasta el 12º. Tenemos olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducens, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso. Cada uno cumple diferentes funciones, algunos son solo sensoriales, como el olfatorio, otros son pueden ser mixtos con sensoriales, sensitivos o motores, como puede ser el trigémino, que tiene funciones sensitivas y tiene funciones motoras, u otros que son solamente motores como el accesorio. Entonces, acá solamente como repaso para que vayan guiándose cómo serían los orígenes reales y los aparentes de los nervios craneales. Acá está al revés, este es el origen aparente y este es el origen real. Detalles anatómicos importantes, saber que a la altura de, el surco punto mesencefálico van a salir el tercero y el cuarto sale por detrás, ¿cierto? Justo en la mitad del puente va a salir el quinto par o el trigémino y luego en los surcos bulbopontinos van a salir el 7, el 8 y finalmente hacia abajo van a ir el 9, el 10, el 11 y el 12. Otra cosa, detalle importante, los núcleos son bastante alargados, por lo tanto diferentes tipos de lesiones a diferentes niveles pueden afectar uno o más de un par craneal, que el nervio vago tiene una extensa, o sea, el trigémino tiene una extensa formación de su núcleo, esta va invertida y va, por ejemplo, la parte más inferior a inervar la parte, el primer tercio de la cara, después el segundo tercio y el tercer tercio, está invertido. Y eso va a determinar igual cómo van a verse la clínica según la lesión que vaya a tener, si es abajo, arriba, al medio. Y lo otro es que el séptimo par, o el nervio facial, va a estar acá, en este que vemos acá, en este circulito rosado, y va a dar una vía que da la vuelta y rodea al sexto par. Eso también hace que muchas de las lesiones que sean del séptimo par estén asociadas a lesiones del nervio abducens o el sexto par. Y que el nervio acá no se alcanza a ver porque es hacia superior, ¿cierto? Que serían los nervios primero y segundo, o olfatorio y óptico, que van a ser de origen supratentorial, o sea que no van a estar a nivel del troncoencéfalo, sino que a nivel, o sea, sobre esto, supratentorial, como les decía, porque tienen un origen mucho más cercano o tienen un origen ectodérmico.
No sé si ya pasaron por embriología, pero se originan desde el mismo tejido, de las mismas células que el sistema nervioso central. Acá también un repaso de lo que son los orificios de salida de los nervios craneales o los forámenes. Esto también un poco de neuronato. Les dejo la tablita para que la puedan revisar después, pero más que nada recordar que van a ir pasando por estructuras similares, por lo tanto diferentes traumatismos, diferentes tumores, diferentes trombosis van a ir afectando grupos o no de nervios de pares craneales asociados. Comenzando ya con el primer par craneal, que sería el olfatorio, este es bien cortito de evaluar porque no se examina en realidad de rutina, más que nada se hace cuando hay sospechas específicas, se evalúa cada fosa nasal por separado. Como vemos acá, estaría la fosa nasal, ¿cierto? Llegaríamos hasta la lámina cribiforme y en esta está apoyado el bulbo olfatorio y da las fibras olfatorias para poder recibir la información de las sustancias químicas que nos darían la función sensorial del olfato. Estas son sustancias, o sea, se puede evaluar con sustancias idealmente que no sean irritantes y que sean identificables, cosas características como puedan ser granos de café, menta, chocolate, un poquito como de algún algodoncito con alcohol, cosas así. Se pueden asociar las alteraciones a disgeusia o ageusia. Disgeusia es como alteración del gusto y ageusia, A es de falta de gusto o ausencia de la sensación del gusto. Y las diferentes alternativas de clínica que podemos ver son de hipoosmia, como disminución de la capacidad del olfato, anosmia, de no sentir nada, e hiperosmia, que sería sentir mucho o mucha sensibilidad hacia los olores. ¿Qué podemos ver en cada una de estas? En cuanto a hiposmia, enosmia, tiende a verse disminuida la capacidad con el envejecimiento. El envejecimiento puede ser una causa fisiológica, pero nunca rápidamente progresiva ni completa. El tabaquismo también afecta la capacidad del olfato, causas inflamatorias o infecciosas que, por ejemplo, pueden verse afectadas de forma aguda o crónica, como ocurre con la rinitis, como se dio también con el COVID, que eran transitorios, algunas personas quedaban con pérdida ya sea parcial o total del olfato post-COVID, y más que nada porque se irritan las fibras a nivel de la mucosa y por consiguiente las fibras olfatorias, y ahí hay como una pequeña atrofia y alteración de las terminales nerviosas. Se ve muy asociado a síndromes parkinsonianos, ya que es dependiente de dopamina. También se ve asociado al envejecimiento, pero en síndromes parkinsonianos, como puedan ser demencias de cuerpos de Levy, Parkinson como tal, parálisis supranucleares, etc., muchas se asocian a hiposmia y anosmia. En causas traumáticas, también porque hay un cizallamiento del encéfalo al nivel de toda la base del cráneo, ¿cierto? Toda esta parte rugosa. Puede haber elongación de las fibras olfatorias, como vimos, que atravesan la lámina cribiforme, es muy sensible. Y como habíamos visto en la clase pasada, si es que vemos, por ejemplo, una rinitis más acuosa asociada a un traumatismo encefalocraniano y que no para y y que tiene principalmente un carácter posicional. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos al paciente acostado y no está ahí como se ve en la imagen, como goteando, por decirlo así, esta rinitis acuosa, y lo sentamos y empieza a gotear como un grifo mal cerrado. Igual ahí hay que descartar que haya, por ejemplo, una fístula del líquido cefalorraquídeo. Como lo vimos también ayer, que se puede utilizar estas banditas reactivas de glucosa, porque hay glucosa en el líquido cefalorraquídeo, es similar a los niveles plasmáticos, a diferencia de lo que sería solamente mucosidad nasal, que no la tendría, no tendría glucosa. Causas tumorales que también puedan alterar que puedan comprimir al nervio, por ejemplo, meningiomas, gliomas. Hay algunos síndromes que se pueden describir como los de Foster Kennedy, que porque están ahí comprimiendo el bulbo olfatorio, se puede comprimir, ya que está pasando por al lado de los nervios ópticos, eh, comprimir el mismo lado, y cuando nosotros hacemos un fondo de ojo vemos que al mismo lado del tumor y al mismo lado que hay una hiposmia, se ve atrófico el disco óptico porque como estaba comprimido empieza a
atrofiarse, y como hay hipertensión, si nosotros hacemos el fondo de ojo al otro lado, se va a ver edema papilar. Ese es el síndrome de Foster-Kennedy. Y causas congénitas ya mucho más específicas, como los síndromes de Kallmann, que se asocian a hipogonadismo, pero que eso ya es mucho más raro de ver. Y en hiperosmia o mayor sensibilidad, las personas, por ejemplo, tienden a tener más reacciones más de asco, o olores súbitos, puede ser en los primeros trimestres, en el primer trimestre del embarazo, asociado también a crisis migrañosas y las características crisis epilépticas uncinadas o del uncus temporal, que son de foco principalmente, como dice, uncinado o del hipocampo a nivel del lóbulo temporal, y pueden ser olores súbitos como putrefactos, que se describen como cacosmia, algunos olores asociados también a digeusia, entre otros. Y estas son súbitas y luego se detienen. Esa es la diferencia con el resto de las otras, que sería como un inicio más paulatino y todo. Siempre que sean súbitas, sospechar que no está asociado a una crisis epiléptica. El segundo par sería el óptico. Este también tiene un origen ectodérmico, o sea que viene del mismo origen de células embrionarias del sistema nervioso central. Está en contacto, por lo tanto, con las meninges, con los oligodendrocitos, con el líquido cefalorraquídeo, y eso va a tener mucha influencia en cómo se va a ver afectado a diferencia de los otros pares craneales. El examen va a constar del examen pupilar, de la vía visual y de los reflejos de acomodación. Acá tenemos también un poquito de neuronato, recordar que tenemos las vías del procesamiento visual, que viéndolo acá en la imagen, sería en orden desde cómo está la lista: retina, nervio óptico, quiasma, tracto óptico, llegaríamos al cuerpo geniculado lateral, darían las radiaciones ópticas y finalmente a la corteza visual, que sería la corteza cingulada como parte del lóbulo occipital. Y a nivel de los reflejos a nivel de los reflejos de acomodación y de meiosis, vamos a partir acá también desde el cuerpo geniculado. Este cuerpo geniculado va a avanzar hacia los núcleos pretectales o los colículos superiores, y vamos a ver en otras imágenes cómo continúa, porque hace otras vías hace un cruce que se llamaría comisura posterior, y llegaría a los núcleos del tercer par, y después sigue otra vía que haría por medio de las fibras parasimpáticas. El ganglio ciliar llegaría a los músculos del iris y del cristalino para poder hacer estos reflejos que vamos a ir evaluando. En cuanto a, y acá también recordar que vamos a tener una imagen que va a ser cruzada, por lo tanto tenemos este polo temporal, el polo nasal y el polo temporal van a dar una vista dirigida hacia el nasal va a ver hacia el lado lateral o el lado temporal, y el temporal va a ver hacia el lado nasal, y lo mismo al otro lado. Y que las fibras nasales van a cruzar aquí en el quiasma y van a después dirigirse hacia cada uno de los cuerpos geniculados laterales y radiaciones. Eso también lo vamos a ver más adelante, porque cada corte o cada lesión que vamos a ir viendo acá va a dar una diferente clínica. Es súper importante que el nervio, el par craneal segundo, tercero, cuarto y sexto se los aprendan bien, porque es como decir esto de los ojos son las ventanas del alma. Realmente los ojos son las ventanas de la neurología, nos muestran todo, dan demasiada información en un espacio demasiado pequeño y con un examen que es bastante abreviado, ¿ya? Pero mientras uno lo entienda a cabalidad, va a poder sacar impresionantemente mucha información. Entonces, empezando con el examen pupilar, obviamente el reflejo fotomotor, que va a ser el más importante, el directo y el consensuado. Directo habla sobre cómo realiza una meiosis, como vemos acá, con los músculos circulares del iris, una respuesta parasimpática. Directamente, cuando iluminamos un ojo, y por reflejo consensuado, ya que vamos a hacer esta vía que cruza, que vamos a explicarla ahora, va a dar la misma reacción a este lado. Ese es el consensuado, ¿ya? Entonces, iluminamos acá, reflejo fotomotor directo, cruza, 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 y hacemos el consensuado. Entonces, para que esto dé una respuesta adecuada, tenemos que tener la indemnidad de toda esta vía, como lo vimos también en la evaluación de los reflejos de tronco y
Y para muerte cerebral, ayer tenemos que tener la indemnidad del segundo par craneal, luego el mesencéfalo y a nivel del tercer par craneal toda su vida. Acá vamos a tener miosis, que es contracción parasimpática, midriasis, que sería dilatación por acción de los músculos radiales por acción simpática. Y las respuestas normales van a ser la isocoria, que de por sí significa pupilas simétricas, para que no digan pupilas isocónicas, porque es como decir pupila simétrica pupila, ¿ya? Que es un típico error. Y que sea reactiva, o sea, miosis reversible a la luz. Acá vamos a tener entonces la recepción de la imagen del estímulo lumínico hacia la retina. Van a haber fibras que, aparte de todas las que decusan y todo para llegar a la información de la corteza visual, van a haber otras que van a decusar y llegar acá a los núcleos pretectales o al ganglio, o sea, los colículos superiores. Pretectal se refiere como a estos 4 colículos o la lámina cuadrigémina. Acá va a haber un cruce como comisura posterior y van a llegar la información desde un núcleo pretectal, o sea, de la información de este ojo, va a llegar hacia los 2 núcleos de Edinger-Westphal, que es como el complejo del tercer par, y ahí se va hacia los 2 ganglios ciliares, que estos ganglios son los parasimpáticos y que van a después inervar los músculos circulares para hacer la contracción y la miosis. O sea, retina, nervio, llegamos al quiasma, ¿cierto? Acá se va la información hasta los cuerpos geniculados laterales, hasta ahí, hasta el momento va todo igual, pero la diferencia es que en vez de seguir por las radiaciones ópticas, va a ir a los núcleos pretectales, va al complejo nuclear de Edinger-Westphal y después se va a los ganglios ciliares de cada lado, ¿ya? Y ahí da directo y consensuado. Siempre contextualizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros vamos a ver pacientes que puedan tener una reacción cuando nosotros iluminamos en una temporalidad como pasos de vals, como 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En ese como ritmo podemos ver que haya un reflejo que se llama hipus o una leve midriasis en jóvenes, que es como que hace un rebote muy pequeñito y constante de una leve midriasis. Hace como miosis, midriasis, ¿ya? Y esto más que nada se debe a estados adrenérgicos y se tiende a dar más en personas jóvenes y ahora que están todos tomando medicamentos, por ejemplo, muchos toman tipo metilfenidato, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, todo esto promueven que el paciente esté más midriático y lo importante es que siempre sea simétrica y reactiva. Eso es lo que más importa. Cuando, por ejemplo, un paciente viene con exámenes oftalmológicos recientes me refiero a horas o una hora, y viene con midriasis directamente y no reacciona, y viene con viene recién aplicado gotitas de atropina para dilatarlo, y uno ahí se asusta porque está dilatado, y uno pregunta y el paciente viene del oftalmólogo. Bueno, así que ahí también contextualizarlo. El uso de simpáticos miméticos, como hablábamos, antidepresivos, activantes, etcétera, y sedantes, porque por ejemplo en la UCI vamos a ver pacientes que están intubados, que tienen, por ejemplo, propofol, midazolam, algún tipo de depresor o de sedante y van a estar mióticos. Entonces, eso muchas veces o va a tener las pupilas más pequeñas simplemente con muy poca reactividad o simplemente va a estar miótico y reactivo. Y mucho menos frecuente, pero que igual hay que consignar que, por ejemplo, el paciente venga con un glaucoma previo, una discoria, que es una alteración de la forma de la pupila, que no sea redonda perfecta como debería ser, discorias congénitas o porque sean traumatismos oculares antiguos y que haya quedado con una deformación de la pupila o incluso a reactiva. Acá les dejé una comparación de lo que es el reflejo fotomotor versus el reflejo de acomodación, ya que ambos van a dar la misma vía acá hasta el cuerpo geniculado lateral, pero la diferencia es que el reflejo fotomotor no va a pasar por la córtex. Por eso es uno de los reflejos que se toma cuando hacemos las evaluaciones de muerte cerebral también, porque el cerebro, si estuviera presente, o sea, si estuviera en la vía, como en esta, la córtex, y tenemos una muerte cerebral, esto tampoco estaría
o hubiera una lesión justo acá, esto tampoco habría reacción, claro. Entonces, nosotros tenemos que ver acá que esa es la diferencia. Desde el cuerpo geniculado empieza a cambiar. Y acá hace las radiaciones ópticas, igual que en la vía visual, y después llega desde acá a los núcleos pretectales a nivel del mesencéfalo, folículos superiores, ¿cierto? Y hace la misma vía después. Hacia el Edinger-Westphal del tercer par, va por el tercer nervio con las fibras periféricas, que serían fibras periféricas al nervio. Del tercer par llega al ganglio ciliar parasimpático y llega a dar el reflejo de miosis o midriasis para la acomodación. Acá un poco de los ejemplos que tendríamos con defectos pupilares. Hay defectos pupilares que puedan ser aferentes, o sea que el defecto esté en el ojo que estamos iluminando, ¿ya? Acá tenemos las pupilas medias, o como deberían estar a la luz natural. Si nosotros iluminamos este ojo, que va a ser el que está alterado, por ejemplo, no vamos a tener respuesta acá, y por lo mismo tampoco va a cruzar la respuesta para dar el consensuado acá, pero si iluminamos este que está bueno, que tiene una vía aferente buena, a diferencia de ese, va a dar el reflejo consensuado hacia acá. O sea, que este tendría la vía aferente mala, no llega la información para dar el reflejo, pero sí le puede llegar porque la eferente está conservada. ¿Ya? Aquí el eferente sería lo contrario. Tenemos una midriasis previa porque no le está llegando la inervación parasimpática, entonces no puede hacer miosis y tiene esta midriasis constante porque queda solo el estímulo simpático. Cuando nosotros iluminamos acá, no le llega el estímulo simpático y puede o no haber algún tipo de reactividad acá, pero muy baja. Y cuando hacemos la iluminación en el otro ojo, que estaría bien, no va a dar, o sea, va a ser miosis acá, pero la vía eferente tampoco va a llegar y se va a mantener la midriasis acá, ¿ya? O sea, sería una pupila midriática fija. Y el aferente relativo es cuando hay alteraciones parciales de la recepción de la luz. Entonces, en el ojo que está alterado, vamos a tener reacciones que van a ser un poco más, que van a ser más lentas. Entonces, iluminamos acá. Vamos a tener una pupila que va a reaccionar lentamente. Vamos a hacer esta iluminación de uno tras otro, como ir cambiando de ojo a ojo. Y el ojo que va a estar bueno va a dar la miosis y la miosis, ¿cierto? Directo y consensuado. Pero cuando vayamos cambiando y yo ilumine el ojo que estaba alterado, que estaba en miosis, y yo le alejé la luz, hizo una midriasis, pero responde mucho más lento que este, cuando lo ilumine va a hacer una midriasis en vez de una miosis, ¿ya? Reacciona más lento. Entonces como que no alcanzó, ni siquiera no alcanzó a reaccionar, no alcanzó a dilatarse. Entonces cuando yo lo ilumino, todavía está reaccionando porque no le llega la información tan rápido como al otro ojo. Esa es la diferencia. Y esto tiende a ocurrir en lesiones, o sea, este tiende a ocurrir en lesiones del segundo par, esta en el tercer par, y esta tiende a ocurrir en lesiones que son del disco óptico o del nervio óptico, que puede ser, por ejemplo, en neuritis ópticas, en papiledemas, etc. Cualquier cosa que afecte a nivel de la retina de forma parcial. Otras alteraciones pupilares importantes que conozcan es la pupila de Addy, que es una de las causas más frecuentes de midriasis o de anisocoria en el contexto de urgencia. Estas son por denervaciones parasimpáticas, ¿ya? O sea, tenemos la vía eferente que estaría llegando acá, no está llegando el estímulo parasimpático, por lo tanto, hay solamente el estímulo simpático y daría esa midriasis. Y lo importante es que cuando nosotros le administramos pilocarpina, como en gotitas, va a haber una hiperreactividad porque como esto va a ser un estímulo parasimpático. Entonces, como estaba denervado del nervio parasimpático, nosotros le hacemos este estímulo y ahí logra reaccionar y hace esta midriosis, ¿ya? Esto hay que diferenciarlo, muy importante, del tercer par completo, porque como habíamos hablado la vez pasada, el tercer par completo va a tener una alteración de la movilidad ocular, va a tener una ptosis, ¿cierto? La caída del párpado y la midriasis asociada.
y eso puede ser por causas de aneurismas de arterias comunicantes posteriores, herniaciones de uncus, hipertensión endocraniana, etc. Y esto que estamos hablando de la pupila de Addy es algo mucho más cercano a donde están solo las terminaciones del nervio parasimpático. Es una alteración más local, no es hacia atrás, o más hacia interior del cerebro, ¿ya? Esto tiende a ocurrir hasta en un 80% en mujeres jóvenes, tiende a ser unilateral y la mayoría son o idiopáticas o de causa viral, y es como lo mismo que hablábamos del COVID en las terminaciones olfatorias que se alteran temporalmente. En esto se alteran las fibras parasimpáticas más cercanas a la inervación de la pupila. Y la forma de diferenciarlo, si es que estuviera solamente la pupila, es con la pilocarpina, ¿ya? Si no respondiera, ahí ya nos podríamos entrar a preocupar y decir, chuta, esto puede ser un tercer par completo. El síndrome de Horner o de Claude-Bernard Horner es todo lo contrario, es una denervación simpática. El estímulo simpático de la pupila va a llegar por medio de la carótida interna, va a ser como un plexo que va envolviendo a la carótida y desde que empieza a dar hacia la arteria oftálmica, ahí da unas fibras y llega a inervar la pupila. Entonces sigue otro camino, no va unido al tercer par. Entonces, cuando nosotros vemos que haya una miosis, porque obviamente no va a haber estímulo simpático y queda solamente el parasimpático, una pupila más pequeña, puede haber una ptosis leve, porque se pierde la inervación del músculo tarsal del párpado, que hace una leve elevación del párpado y todavía se mantiene actuando el músculo elevador del párpado como tal, que es inervado por el oculomotor. Y una anhidrosis en el cuadrante superior ipsilateral por pérdida de estímulo simpático, ahí ya nosotros podemos decir esto puede ser un síndrome de Claude-Bernard Horner. Esto, como les decía, sigue otro camino, entonces nosotros cuando vemos estos síndromes podemos sospechar más disecciones arteriales como de la carótida interna ipsilateral, a veces en intervenciones carotidias, como por ejemplo cuando les ponen algún stent en una estenosis severa, etcétera. Ahí pueden presentarse estos síndromes. Y otra cosa es que es bueno evaluarlo en penumbra. A estos pacientes, cuando nosotros apagamos las luces y iluminamos como un poquito más lejos para poder ver cómo están las pupilas que deberían hacer midriasis, si es que ésta se mantiene miótica, ahí ya vemos que realmente es una pérdida de estímulo simpático y no es que esta pupila sea la que está midriática, ¿ya? Y finalmente, la pupila de Argyll-Robertson, que son lesiones mesencefálicas que se describieron en inicio como causadas por la neurosífilis. Son discorias uniobilaterales, como decíamos, pérdida de la forma normal de la pupila, con reflejos motores ausentes, pero mantiene el reflejo de acomodación. O sea, tiene una pérdida em, en el estímulo más hacia visual, ¿ya? Y mantiene el de acomodación donde va a ser miosis cuando nosotros hacemos el estímulo para que el paciente haga convergencia y va a haber reacción, a diferencia de la luz. También se ha visto en algunos trastornos metabólicos descompensados y el que más se describe es con diabetes mellitus 2, pero es más que nada para que las conozcan, no es tan común de verlos. En cuanto a la vía visual, siempre se debe evaluar ambas. Es evaluación monocular y binocular. O sea, el paciente, si tiene una alteración de la vía visual, sea total o completa, es importante saber si cuando él se tapa un ojo, mantiene la alteración o no, ¿ya? Cuando es monocular se describe como amaurosis y cuando es binocular, sea cual sea la orientación que tenga, va a ser hemianopsia, que va a ser hemianopsia heterónima cuando son de diferentes lados, o puede ser homónima cuando es hacia el mismo lado alterado, ¿ya? Esto se evalúa, esto nos da información cuando son monoculares de que van a ser prequismáticas, porque obviamente vamos a tener la vía de cada ojo, ¿cierto? Acá, antes de que decusen, y cuando ya decusan retroquismáticas, o a nivel del quiasma, van a dar lesiones binoculares. Eso es muy importante. Se evalúa por confrontación amenaza, por confrontaciones que yo me paro aproximadamente a 1 metro del paciente, pongo las manos extendidas y le digo de qué mano estoy moviendo y voy igualando el campo visual con el paciente. O sea, si yo le estoy evaluando de forma monocular el ojo, por decir, el ojo derecho,
yo voy a cerrar mi ojo, si estoy de frente, voy a cerrar el ojo izquierdo para estar viendo lo mismo que él, porque si no sería como evaluarle una visión binocular y lo tenemos en desventaja, ¿no? Obviamente. Se evalúa también los 4 cuadrantes, la visión periférica y la central. Y cuando el paciente no colabora, sea, por ejemplo, porque está comprometido, algo comprometido de conciencia o no entiende las órdenes, etcétera, nosotros lo podemos hacer por amenaza, que es que ponemos las manos más hacia la periferia en diferentes cuadrantes y hacemos un pequeño movimiento acercándonos hacia un movimiento rápido acercándonos hacia el campo visual y que el paciente haga un pestañeo por reflejo. Y se debe diferenciar en cada paciente, por ejemplo, cuando vemos ya las amaurosis o los escotomas centrales, acá les dejé las causas posibles de cada uno. En esto se ven como en trombosis retinales, neuritis óptica. Acá cuando vemos amaurosis totales de un lado, que puede ser isquemias ópticas o neuritis ópticas, estas generalmente se asocian a harto dolor, las neuritis ópticas, las isquemias no, y las trombosis también tienen dolor. Cuando son hemianopsias, ya dijimos heterónimas y homónimas, que si son al mismo lado o a otro, me interesa que sepan siempre que si un paciente tiene una alteración de la vía visual periférica bilateral, o sea, tiene una hemianopsia bitemporal o hemianopsia heterónima, hay que sospechar que no hay una lesión a nivel del quiasma. Pueden ser adenomas hipoficiarios, ya más raro un craniofaringioma o meningioma que está comprimiendo el tallo hacia al quiasma por la hipófisis u otros tumores. Acá cuando alteramos a nivel de D, G o H, podemos ver aquí hemianopsias homónimas contralaterales o alteraciones de cuadrantopsias cuando son a nivel de las radiaciones ópticas, y ya a nivel cortical hay una leve preservación de la vista central porque esta va a estar, todo lo que es la mácula va a tener una mucha mayor representación a nivel cortical. Es decir, que por ejemplo, si nosotros tomáramos toda la corteza occipital y la dividiéramos por porcentajes, hasta 2/3 de toda la parte posterior va a estar representada por la visión de la mácula, ¿ya? Que es como la de mayor definición. Y solamente 1/3 de la corteza visual va a representar todo el resto de la visión. Entonces necesitamos lesiones extremadamente grandes para que recién empiece a alterar a la visión central, ¿ya? Cuando hablamos solamente a nivel cortical. Otras alteraciones que siempre se mencionan, que vamos a ver en oculomotilidad, que son la diplopia o visión doble, disminución de agudeza visual, siempre diferenciarlo para el paciente, porque a veces dice veo menos y en realidad el paciente está viendo doble. Las discromatopsias, o son alteraciones de la saturación del color, uno puede ponerle imágenes al paciente, busca en el teléfono rojo y azul, y le preguntas cuáles son los colores que está viendo con el ojo alterado, y después con el ojo que está más sano, y muchas veces ven grises, no ven el color que deben ver, una desaturación. Y fotopsias o auras visuales, que puedan ser imágenes como luces, como ver a través de un vidrio empañado, como gotitas, etc. Ahora sí, en oculomotilidad, acá tenemos 3 pares craneales, ¿cierto? Que sería el tercer par craneal, el cuarto, que sería el troclear, y el abducens. Vamos a ver primero el tercer par, que está a nivel de el complejo nuclear de Edinger-Westphal, que ya lo hablamos, que es el a nivel del mesencéfalo, está posterior al núcleo rojo, como vemos acá. Esta sería la parte anterior. Este es el núcleo rojo. Aquí estarían el complejo de Edinger-Westphal y ese es el acueducto, para llamar las láminas cuadrigéminas y más que nada para que se vayan ubicando. Esto, ¿cierto?, va a emerger en la fosa interpeduncular y va a pasar por diferentes estructuras, en estructuras importantes acá, el seno cavernoso, va a pasar por la fisura orbital superior y llega a dar las ramas para cada uno de los nervios. Este inerva, recordemos que inerva a todos los oculomotores, excepto a el recto lateral, que sería por el abducens, y al oblicuo superior, que sería por el troclear. El resto, todos los inervales, incluyendo al elevador del párpado.
Tiene diferentes funciones, ya el reflejo pupilar, que ya lo hemos hablado varias veces, está el reflejo de acomodación, que igual lo hablamos. Acá les dejé un asterisco más que nada para que sepan que desde aquí sigue el mismo camino, para no tener que ser más redundante. Ahí está sonando de nuevo la sirena. Pero... a ver, esperemos un poquito. Eso es lo gaje de tener una perrita. Ya. Entonces, siguiendo con las funciones serían las de oculomotilidad, que ya las hablamos, y la mirada conjugada, que también va a ser parte de la evaluación de los reflejos ya sea en mirada vertical o en mirada horizontal, y las estructuras que estarían involucradas en cada una. En la mirada conjugada vertical pasarían por la comisura posterior y acá van al núcleo rostral del fascículo longitudinal medial y el núcleo intersticial de Cajal. Y en cuanto a la mirada conjugada horizontal, vamos a ver que la diferencia va desde el sexto par y esta estructura que les mencionaba, que es el fascículo longitudinal medial, me interesa que sepan que es parte de la comunicación que va a haber entre el sexto par y el tercer par para que se activen de forma conjunta y el recto medial y el recto lateral se contraigan para un lado o el otro. Es como el intermediario, fascículo longitudinal medial. Acá las vías de nuevo de cómo serían los reflejos pupilares. Acá qué función estaría generando cada uno de los músculos oculomotores, incluyendo los que están el cuarto y el sexto, y cómo se vería su disfunción. ¿Ya? Me interesa que sepan también que cuando evaluamos la función de cada oculomotor, lo hagan no en forma de cruz, ¿ya? No le hagan esto al paciente, porque estamos evaluando solamente de forma correcta, en ese caso, a los laterales. La evaluación de lo que es los superiores, inferiores y oblicuos, hay que evaluarlos en diagonal. O sea, nosotros hacemos una evaluación en cuadrantes, ¿ya? Una acá, otra acá, otra acá, otra acá, y vamos viendo si hay alteraciones. Y lo otro que podemos hacer también que nos ayuda harto, podemos hacer esto y después hacer un movimiento lento circular alrededor para ver cómo es el seguimiento y si hay un movimiento entrecortado o un nistagmo asociado. Acá también, más que nada, para que puedan entender cómo es que funciona la mirada conjugada inferior o a superior, solamente se las dejo para que la revisen después, como comisura posterior, acá el núcleo rostral del fascículo longitudinal medial, y que hace una conexión con el núcleo intersticial de Cajal, oblicuo superior, recto inferior, y hace mirada hacia abajo. Y lo mismo o sea, que sería lo contrario ahora para la acción de el recto superior, oblicuo inferior, y hacemos mirada hacia arriba. Acá. ¿Cómo examinar cuando tenemos un paciente que nos dice que tiene una diplopia? Muchas veces nos dice, veo doble, pero acá hay varias dudas. Nosotros no sabemos si el paciente ve doble hacia arriba, ve doble hacia el lado, o si la visión se mantiene doble con uno o cuando tapamos un ojo. La forma de evaluarlo es con un filtro o la misma mano que ocluya esto y podamos corregir la diplopia, ¿cierto? Y también se pueden ayudar con un filtro rojo, que va a ser al final cualquier tipo de lente translúcido, que puede ser rojo, puede ser cualquier otro color, pero así se llama el test. Y ahí el paciente nos va a decir si la imagen que ve doble la ve al lado o la ve arriba. Y eso nos va a dar mucha información de cuál podría ser el par craneal que está alterado, ¿ya? Obviamente si la ve hacia arriba es porque hay una alteración ya sea hacia superior o inferior, que sería del ojo parético, y si está hacia los lados puede ser de los rectos laterales, mediales u oblicuos también asociados. Acá parte de lo que sería el diferencial del tercer par completo con compromiso parasimpático, o sea, con una midriasis. El tercer par incompleto, que sería con la pupila normal, y el síndrome de Horner, que sería por la pérdida de inervación simpática. Todos van a tener ptosis
En estos dos va a ser completa, asociada a oftalmoparesia, y en el de Horner va a ser solamente parcial por el músculo tarsal. Y acá, cuando vemos el tercer par completo e incompleto, vemos la pupila y vemos también si está alterado o no el reflejo fotomotor. ¿Ok? Las sospechas de cada una ya le hemos ido hablando. El tercer par incompleto puede ser multifactorial y el síndrome de Horner, disección carotidia, la primera sospecha. Y acá otros síndromes que hablamos ayer, que era el síndrome de Parinaud, que es la imposibilidad de la mirada hacia superior, que es lo más importante, y son signos de compresión mesencefálica que sugieren hipertensión endocraniana. Ese tienen que conocerlo, sí o sí, con limitación de mirada superior y convergencia. Se puede asociar a nistagmo de convergencia, reflejos fotomotores alterados y signo de Koller que se ve como retracción palpebral, que es como que hay una mayor apertura ocular. Pero principalmente limitación en la mirada superior y convergencia. Con eso me interesa que se queden. Y el síndrome de Weber, que son síndromes alternos de tronco, que van a tener compromisos, que van a hablar de síndromes o compromisos mesencefálicos unilaterales por donde está pasando la vía córtico-espinal y del control motor que todavía no decusa. Entonces vamos a tener una paresia del tercer par, que estaba el núcleo ahí, ¿cierto? Del mismo lado, pero como todavía no decusaba las fibras del control motor, va a estar bajando y decusa. Y esa va a ser la que está alterada, entonces va a ser el lado contralateral. ¿Ya? Te imaginan acá el mesencéfalo. Si este está alterado, va a decusar y hace, como vemos acá, la parte roja que sería la alterada. El cuarto par, vamos a tener la alteración de la intorsión, o sea, como también se conoce como el núcleo, o sea, el par craneal patético, que era este de la mirada hacia nasal. Vamos a tener una alteración de esto y se va a ver muchas veces como una desviación hacia exterior, como se ve aquí en la imagen. El paciente va a llegar por diferentes quejas y la que más se escucha es, bueno, aparte de la visión doble, es que tiene una dificultad para bajar las escaleras. ¿Por qué? Porque imagínense, si el paciente está bajando, tiene que mirar hacia abajo y hacia el centro. Entonces, como no puede hacer esto y ve doble, tiene como una dificultad ahí, tiene que estar inclinando la cabeza y eso se ve generalmente como signos de inclinación cefálica compensatoria, donde se inclina hacia contralateral para poder ver un poco mejor y compensar esta diplopia que tiene. Entonces, como lo vemos acá en el perrito, inclina hacia allá, o sea que este ojo sería el que está malo. Y otros síndromes que puedan asociarse, o sea, y otras causas que puedan asociarse pueden ser generalmente traumáticas, por el recorrido se pueden asociar a alteraciones de tentorio o de seno cavernoso. Y les dejé acá el síndrome de Tolosa-Hunt, que tiene que ser sí o sí un diferencial del síndrome de seno cavernoso por todas las estructuras que están atravesando por acá, ¿ya? Nunca se olviden de que a través del seno cavernoso tenemos la carótida interna, la porción cavernosa, tenemos las fibras de B1 y B2 del trigémino, tenemos el tercer par, el cuarto par, el sexto par, incluidos pasando por acá. Entonces, cualquier alteración de seno cavernoso nos va a comprimir todas estas estructuras, ¿ya? Y el síndrome de Tolosa-Hunt es más que nada un síndrome inflamatorio cercano a nivel del seno cavernoso y que se asocia a uno o más episodios de dolor orbitario unilateral que persiste sin tratamiento asociado a alteración de alguno de los oculomotores o un granuloma que se observe en resonancia o biopsia y que la parálisis coincide con el dolor ocular al menos en 2 semanas de inicio. Y que nosotros, lo bueno de este, a diferencia de algún síndrome de seno cavernoso más grande como una trombosis o un tumor, eh, vamos a darle corticoides y van a resolver tras 72 horas aproximadamente de tratamiento. Lo mismo acá. En cuanto al sexto par, les dejé igual la imagen para que no se les olvide cómo se ve una trombosis de seno cavernoso ya avanzada. Tenemos este edema con proptosis, que es como esta extrusión ocular por el aumento de la presión intraocular asociado a la ptosis bilateral por la oftalmoparesia. Se ve una excursión ocular por la oftalmoparesia como tal y esto ya es porque es tarde, hay que tratarlo precozmente, ¿ya? En el sexto par, detalles importantes, tiene un muy largo recorrido, por lo tanto,
pasa por un montón de estructuras y aumentos de la presión intracraneana pueden elongar este par sin contactarlo directamente y a veces da falsos signos localizatorios, ¿ya? Participa en diferentes reflejos y funciones, hace la mirada conjugada horizontal, como lo veíamos en las primeras descripciones, los reflejos oculocefálicos u oculovestibulares, por la formación reticular paraportina, el seguimiento ocular asociado a asociado a el control por el lóbulo parietal, ¿ya? Y la clínica va a ser diplopias horizontales, o sea, visiones dobles, con la imagen doble hacia el lado, no hacia arriba, con endotropia, porque obviamente como tiene el control de la abducción ocular, o sea, la mirada hacia afuera, hacia el lado temporal, pierde este control y el ojo se va hacia adentro, ¿cierto? Se va hacia nasal. Y mantiene la convergencia. Hay 6 síndromes del sexto par, según dónde se vayan alterando, se los dejo acá para que los conozcan más que nada, y por lo mismo les dejo acá cuáles son las localizaciones y los signos de cada síndrome. Realmente me interesa que es un par craneal muy largo, por lo tanto puede alterarse a cualquiera de estos niveles y va a dar diferentes clínicas. Se puede asociar a diferentes compromisos de otros pares craneales y eso nos va a ir dando alguna localización de dónde podría estar la compresión o la lesión. Cómo participa también en la mirada jugada horizontal. Acá les dejé unas imágenes más que nada de cómo van las vías diferentes del reflejo vestíbulo ocular. Acá siempre está metido el fascículo longitudinal medial, que es como les decía, el intermediario entre el sexto par y el tercer par, que tendría el recto medial, ¿cierto? Acá, en los reflejos vestíbulo oculares, para que entiendan cómo funciona, más que nada estaría el nivel vestibular. Acá va el octavo par, se comunica con el sexto par y hace esta intermediación hacia el recto medial por medio del fascículo longitudinal medial. Entonces, cuando nosotros hacemos un movimiento rápido, se activa este lado del vestibular y hacemos la mirada hacia allá. ¿Ok? Acá, a nivel del seguimiento, la diferencia va a ser que tenemos la vía visual, pero que a nivel parieto-occipital, o sea, la información como corteza asociación visual, va a enviar una información hacia los núcleos pontinos y va a hacer que hagan los movimientos conjugados por la misma vía para ir siguiendo un objeto, ¿ya? Y esto se ve mucho en los nistagmos optoquinéticos, que es, por ejemplo, cuando uno ve a una persona que está mirando a través de una ventana en un metro o en un bus y hace estos movimientos como nistagmoideos, como esos movimientos sacádicos rápidos, pero que esos son fisiológicos y cuando hay lesiones parietales pueden verse alterados. Y los movimientos sacádicos que van a ser por el control de los campos visuales, los campos de control visual frontal, que eran los que les hablaba ayer, que cuando hay accidentes cerebrovasculares o traumatismos o cosas, pueden haber desviaciones forzadas hacia cierto lado de la mirada. En las lesiones isquémicas van a tener lesiones, o sea, van a tener una desviación hacia el lado hacia el lado de la lesión, y cuando hay lesiones que sean activantes, como una crisis epiléptica, va a mirar hacia el lado contrario, ¿ya? Recordar siempre que este primero no va a tener un paso por el córtex, así que es parte de los reflejos de tronco que se evalúan en el coma. Acá lo mismo, un poquito de para los que gustan un poco más ahondar, les dejo acá cómo se ve la principal función, el mecanismo por el cual lo hace y los efectos que llevaría. El quinto par, que sería el trigemino, está a nivel pontino, como les dije al principio de la presentación, el núcleo está invertido, por lo tanto, vamos a tener acá, como se ve este cruce, el nivel inferior va a inervar con la rama B1 hacia la porción, los 2/3, el tercio superior, disculpa, de la cara. El B2 va a estar al medio, va a dar acá al sitio maxilar, y la parte superior del núcleo, que estaría ya a nivel incluso mesencefálico, va a dar hacia la rama maxilar. Cosas bien importantes que conocer,
La B1 se llama oftálmica, B2 mandibular, tercera maxilar. Cosas clave que nos puedan ayudar para que, por ejemplo, un paciente diga, no siento tal parte de la cara, y nosotros veamos si realmente se condice con un territorio del par craneal o es algo mucho más como un parche de dolor o no está definido de forma localizatoria, por decirlo así, son que en la B1 esta no va a respetar la implantación capilar, ¿ya? O sea, si el paciente dice, me duele solo hasta la raíz del cuello, obviamente excepción de los pelados, pero me duele solo hasta la raíz del cuello, del pelo, para adelante, eso no se condice con un territorio de B1, ¿ya? Inerva hasta acá. Lo otro, acá está asociado a los reflejos ciliares y corneales. Esto es cuando evaluábamos con un pequeño tacto con algún algodón o se le puede dar una gotita de agua directamente en la córnea y hace este reflejo de contracción y cierre ocular forzado. Y eso es muy importante porque después vamos a ver que algunas enfermedades que puedan alterar al trigémino pueden tener un compromiso también corneal y ahí con todas sus consecuencias que pueda llevar. Y tiene ramitas también hacia el lagrimal. En B2, esto incluye el tercio medio de cara a la membrana timpánica y parte del CAE. Recibe ramas del séptimo para la parasimpática lagrimal. Y aquí solo inerva a lo que son las narinas, ya que la parte superior o tabique nasal sería por P1. Y acá, en B3, tendríamos el tercio inferior de la cara. Esa es la parte sensitiva, la parte motora estaría por, participa de forma motora en los músculos masticatorios, o masséteros, temporales y pterigoideos, y cosas clave para evaluar un compromiso de B3 va a ser el reflejo maseterino, que es poniendo las 2 pulgares a nivel del mentón y hacer un pequeño golpecito con el martillo, pequeño golpecito, recuerden que estamos golpeando una cara, y que no inerva, esto es súper clave, no inerva el ángulo mandibular, ya que esto va a estar inervado por C2, ¿ya? Porque vamos a tener acá siempre hay que diferenciar lo que es un dolor o algia facial de una cefalea migraña como una migraña. Eso lo podemos ver por el ángulo mandibular y por el tragus, acá como vemos que se corta. Y también causas de trismus como imposibilidad de la apertura bucal. Eso significa que pueden verse en lesiones de la articulación temporomandibular, abscesos pterigomandibulares, distonías farmacológicas, crisis tónicas, tetania con las hipocalcemias y cuadros psicógenos. Ahí puede haber como una activación constante de B3. Esto es lo que les decía. Tenemos algunas alteraciones que van a ser las neuralgias del trigémino, que pueden ser idiopáticas, virales bueno, un virus mucho más conocido que puede ser una neuralgia herpética. Como, acá las neuralgias tenemos que ver que sea un territorio congruente, o sea, el dolor va a ser neurálgico, con ardor o sensación de electricidad, como vimos va a ser la mitad de la cara, ya sea B1, B2 o B3. Recordar lo de B1 que no respeta la implantación capilar. La evolución puede ser variable de días a años, dependiendo de la causa, y siempre descartar causas secundarias, de que no se esté comprimiendo el nervio a nivel central, que no tengamos, por ejemplo, alguna una neuralgia o una neuritis por virus herpes zóster, y siempre considerar los diferenciales, ¿ya? En este caso pueden ser las neuralgias de Arnold, que son más a nivel occipital, y se asocian también a cuadros tensionales, porque justo los nervios los nervios occipitales, que darían este dolor como en la nuca, justo atraviesan parte de los músculos occipitales. Entonces, cuando la persona está tensa, los músculos se contraen, aprietan esos nervios y genera el dolor. Las disfunciones de articulaciones temporomandibulares y bruxismos, que también llegan muchos pacientes por neuralgias del trigémino y tienen esto en realidad, es puro tensional, y obviamente